Título de la prédica para el día de hoy. Pregúntales a los que han oído. Ese es el título de la prédica. Que sale de allí de este texto y vamos a escudriñar la palabra, a dejar que ella nos enseñe, a dejar que ella nos confronte y a tomar nosotros la decisión de corregir lo que Dios nos quiere corregir en nuestras vidas. Dice allí, en Reina Valera contemporánea, en el capítulo de 18 del Evangelio de Juan, dice de los versículos 19 al 24 lo que vamos a ver hoy. Verso 19. El sumo sacerdote, ¿quién? El suegro de Caifás, ¿cómo llamado? Anás. Inclusive ustedes dirán, pero es que sumo sacerdote era uno solo. Sí, debía ser uno solo. Lo que pasa es que los gobernadores romanos cambiaban a su antojo normalmente cada año al sumo sacerdote, porque no les convenía dejar tanto tiempo a alguien allá. O sea, les quitó algo que traían del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento sí los sumos sacerdotes duraban hasta que se morían. Aquí no. Aquí el gobernador romano los cambiaba. No le gustaba lidiar con el sumo sacerdote de turno y lo cambiaba. Por ahí duraban un año, 2 años. Y entonces este Anás, eso está ya eso que acabo de decir está ya en Lucas 3:2 y en Hechos 4:6. Entonces ya se decía, era como la familia de los sumos sacerdotes. Esto es increíble. Esto es como cuando un partido político tiene a su líder del partido político que sea, del liberal. Pues tienen a expresidente Gaviria. Y muchos le siguen diciendo presidente. Y él guía y orienta a todos los que están afiliados ahí al Partido Liberal. Entonces muchos también lo tildan de presidente, aunque él no sea el presidente. Así pasaba aquí, como para entender. Entonces este sumo sacerdote, o sea, Anás, ya había dejado de ser el sumo sacerdote, pero le seguían representando ahí de la forma en que lo he explicado. Entonces ese sumo sacerdote, que no era realmente el de turno, pero lo había hecho años anteriores, Anás, que era el suegro de Caifás, le preguntó a Jesús que lo acababan de llevar preso y se lo llevaron primero a su presencia. Entonces le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza, es decir, de su doctrina. ¿Qué era la doctrina que él enseñaba y acerca de sus discípulos? Cuenten de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, verso 20, yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre he enseñado en la sinagoga, que es el instituto de teología de esa época. Las sinagogas eran los institutos o seminarios de teología en la época. Y yo he enseñado allá en el instituto, en la sinagoga y en el templo también he enseñado, donde se reúnen además todos los judíos. En las sinagogas eran judíos y en el templo ni hablar. Allá solo entraban judíos, no podía entrar ningún extranjero. Yo nunca he dicho nada en secreto. Y vamos a hacer la primera explicación de, eso, de esos dos versículos. Jesús le está hablando aquí a este líder religioso, que además, si se lo llevaron a él primero, antes que a Caifás, es porque habían cuadrado todo para ir a abrazar a Jesús con Judas, ¿cierto? Y desde el capítulo 7 vimos allá en el capítulo 7 de este evangelio que también alguna vez habían mandado a apresar a Jesús con los soldados allá.
del Consejo del Sanedrín a donde ellos pertenecían. Y los soldados volvieron a dijeron, no, ese habla con mucha sabiduría, habla como de parte de Dios, y no se lo llevaron preso porque pues el tumulto de gente no lo permitió. Dijeron, pero él habla cosas muy buenas. Esa fue la razón que le trajeron a ellos cuando lo vimos allá en capítulo 7. O sea que este sabía de Jesús, sabía de sus enseñanzas en las sinagogas, porque ya se lo habían contado los fariseos que estaban allá en la sinagoga, y lo sabía de la gente del común y corriente porque lo defendía y sabían de todos los milagros y sanidades que había hecho. Y fuera de eso, sabían el reporte varias veces de los soldados cuando lo querían mandar a apresar, le traían el informe de él, como el de capítulo 7, diciendo que era muy sabio y que él tenía unas cosas muy buenas. O sea que esta pregunta era una pregunta hipócrita, era una pregunta como que el hombre no se ubicaba, este sumo sacerdote, porque ¿cómo le va a hacer esa pregunta? Venga Jesús, cuénteme, ¿quiénes son sus discípulos acerca de él y de su doctrina? ¿Usted qué es lo que enseña? Como si no supiera. Claro que sabía, ya le habían dado muchísimas veces muchos reportes, hipócritamente eso. Y en este caso Jesús le respondió eso. Por eso le dijo, y aquí hay donde hay que tener criterio, porque a veces nos pasa así. La gente sabe, ay, con que usted es evangélico y eso como que, ¿qué es o qué allá? ¿Qué es de eso? Allá solo van a asistir como para que le saquen la plata y para que los pastores les hagan dinero y a ustedes qué es lo que tanto les enseñan allá, porque es que eso como que lo que hacen es explotarlos y para colmo muchas veces son familiares y saben lo que hacemos y saben de nuestra iglesia y han visto el testimonio en nuestras vidas, pero nos quieren echar vaina y de una manera hipócrita como este, porque han visto el cambio en nuestras vidas, pero quieren punzar, poner cizaña, ya, así como este, porque él sabía de con quién estaba hablando y ya le habían hablado mucho de él y le hizo esa pregunta. Por eso él dijo, no, si yo no escondo nada, yo no hago nada de secreto, esto lo vengo haciendo hace 3 años, enseñando en la sinagoga y en todo lado donde me reúno, además con los judíos, donde se reúnen todos los judíos, religiosos y los del pueblo en general. Yo nunca he hecho nada en secreto. O sea, de hecho, diciéndoles como lo que ustedes están haciendo esta noche, que tuvieron que ir en la noche, ahora en la madrugada, donde no hay gente en las calas ni nada, a apresarme, para capturarme. Vean cómo es de bello Jesús. Dice, yo no hago nada en secreto, como ustedes sí lo están haciendo, incluyendo esta hora. Y ahí van las enseñanzas. Cristiano es como él, no tiene secretos, no tiene nada oscuro, no es hipócrita. Todo lo conoce la gente. Es un libro abierto, dice la palabra, que somos como cartas abiertas que cualquiera puede leer. Eso dice la palabra. No guardamos nada en secreto. Y vean, le contestó así. Verso 21. Y fuera de eso le dice Jesús esto. Miren lo que es la apologética. ¿Por qué me preguntas a mí? Le dice Jesús, sabiendo eso, que le estaba haciendo de una manera irónica e hipócrita. Llega y le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído. Pregúntale a tu gente, pregúntale a tus soldados, pregúntale a los líderes que han estado en los institutos, allá en las sinagogas. Pregúntale a ellos, a los que me han oído hablar durante 3 años y que lo he hecho allá, justamente en esos sitios. Pregúntales a los que han oído de mi doctrina, de qué he enseñado yo. Esto hace un verdadero cristiano, porque es un testimonio de vida. Pregúntales a los que me han visto, a los que me han oído, qué ejemplo de vida soy yo. Pregúntales. No hables tú de ti,
deja que otros hablen de ti. Eso lo dice también el mismo eh, Jesús allá en Mateo 22. Dice, no es bueno que hables de ti, de tu trabajo. Deja que tu trabajo y lo que tú haces hable de ti. No es, "Uy, es que yo, no, no. Que la gente te vea y diga, uy, sí, mire cómo habla, cómo actúa. Pregúntales a los que han oído. Y de ahí salió el título de la prédica. ¿De qué cosas yo les he hablado? Vaya, si quiere, pregúntele a los soldados, pregúntele a los líderes, a los profesores, a los maestros de la ley, a los escribas, al pueblo en general, a los que he sanado, a los que les he hecho milagros. Pregúnteles a todos los que yo les hablo. Ellos saben lo que yo les he dicho, saben la doctrina que les he enseñado. Uy, impresionante. Qué carácter el del Señor, qué personalidad. Esto es lo que nos está enseñando y esto es lo... Aquí empieza para nosotros la confrontación. Esto se hace con carácter no grosero. Él no está siendo grosero. Él está contestando una pregunta hipócrita, una pregunta irónica, pero no la contesta con ironía. Él dice, testigos son los que tengo. ¿Por qué me haces esa pregunta? Eso fue, le dice así. ¿Por qué me pregunta a mí? Si usted lo sabe. Pues tiene mucha gente a preguntarle qué es lo que yo, cuál es mi doctrina, qué es lo que yo enseño. Y mire cómo contesta muchas veces gente alrededor ahí por quedar bien con otros. En este caso, uno de los que dirigía a los soldados. Apenas Jesús dijo esto, uno de los alguaciles, o sea, uno de los líderes ahí de los soldados que estaba allí, le dio una bofetada, le pegó una bofetada a Jesús. Hágame el favor. Y esto no lo hizo por, ay, yo sé mucho, y qué doctrina. Pues, y él también había escuchado a Jesús hacía rato en otros lados. Pero hay gente que le gusta quedar bien con los líderes. En este caso, él quería quedar bien con este sumo sacerdote, con Anás. A fin de cuentas, trabajaba, era uno de los alguaciles ahí del templo de ellos y del Sanedrín, de esa guardia que custodiaba allá donde se reunía el Sanedrín y todo eso. Ahí estaba este alguacil. Y lo más seguro es que por quedar bien con el jefe de ellos, Anás, el líder del partido religioso de los fariseos, cogió y abofeteó al Señor. Y le dijo, mire, y así le respondes al sumo sacerdote. Así nos pasa a nosotros, hasta en nuestros hogares. Ay, usted y su Dios, ya deje de hablar así, no sé qué. Y lo maltratan a uno, y muchas veces son hermanos. ¿Y por quedar bien con quién? Con los que están ahí alrededor, por quedar bien con otros familiares, por echarnos vainas. Y nos tratan así. Y así le responde a este, al sumo sacerdote, uy, ese sí merece, pues, la alabanza será, que le estén ahí diciendo cosas aduladoras. Eso es lo que, por eso le pegó. Y mire, Jesús le respondió, le dijo, y esto no fue para el alguacil, esto fue para todos los que estaban ahí, incluyendo a Pedro, que se estaba calentando las manos, allá con el resto de soldados. Y Jesús mire cómo responde, no es con peleas, ni respondiéndole a golpes, le acaban de dar una bofetada. Y él dice, si yo he hablado mal, dígame que he dicho mal, si he hablado mal, o sea, si estoy diciendo mentira, o si he hecho cosas malas. Sanar y hacer milagros es mal. Hablarle a la gente de Dios es mal. Hacer cosas buenas es mal.
señáleme que he hecho mal. Pero si he hablado bien, entonces ¿por qué me golpea? Y esto no era algo así, era para todos los que estaban ahí, incluyendo al sumo sacerdote Anás. ¿Por qué me traen aquí? Y eso es lo que unas veces le dice, la gente, la religión tradicional les gusta el niño Dios, entre comillas, el que da regalos, el que da las bendiciones, pero el que habla de esta forma, el que tiene esta personalidad, ese no les gusta, ese Jesús no les gusta, les molesta, le fastidia, lo aborrecen, lo abofetean, lo tratan mal. Solo quieren el que bendice y trae regalos, pero el que pone bases y fundamentos como estos, que es la apologética, defender la fe. Mire, por eso le dice, ¿por qué me golpea? Entonces Anás, el sumo sacerdote, que fue el primero que lo trajo acá, el suegro de Caifás, dijo, no, no saqué nada nuevo. Lo envió atado, como quien dice, esposado en su época, allá donde su yerno, donde Caifás, que era el sumo sacerdote que ejercía en ese año, lo mandó para allá y dijo, no, ya que nada. Él quería primero enterarse y saber y tener el dominio de todo, como lo tenía sobre Caifás inclusive, y sobre el Sanedrín. De hecho, allá en esos, en Lucas y en Hechos que se citan ahí, muchos de sus familiares eran de ahí, habían sido sumos sacerdotes, dos hijos suyos, un nieto, y ahora Caifás, su yerno, la familia había estado allá en el Sanedrín y presidiéndolas como sumo sacerdote. Buscaba ese interés, nuestra vez, y de una hipocresía tenaz, porque allá uno en los otros evangelios ve cómo es el tema. Aquí Juan cuenta lo que no cuentan el evangelio de Marcos, ni el de Mateo, ni el de Lucas. Estos detalles que antes de ir donde Caifás había ido donde su suegro. Eso solo lo cuenta Juan. Y es importante por esa manipulación, por esa intriga que quieren generar. Y como no logró nada, se lo mandó allá al otro. ¿Y qué buscan? ¿Qué buscan eso igual que hoy en día? Eso es lo que se pretende. Maltratar, socavar, buscar agredir. Pero fíjense, él no contestó con pelea. Es más, hizo una diferencia enorme, que aquí es donde yo quiero que ustedes vean a un verdadero líder. Un líder es el que guía, el que orienta, el que es ejemplo para aconsejar a otros. Distinto a un jefe. Un jefe es el que manda, el que maltrata, el que se hace como él dice y punto. Jesús no, él era un orientador. Fíjese, si usted nota, antes de que lo trajeran a él, cuando lo apresaron allá en el monte de los olivos, que lo apresaron, cuando Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja al soldado, al guarda al soldado que fue a apresarlo y le quitó la oreja y Jesús vuelve y se la pone. El primero que regañó fue a Pedro. Pedro, ¿por qué haces eso? No te he dicho que al que hierro mata, hierro muere. Esas son enseñanzas de él. ¿Por qué estás haciendo? No, no, y lo regañó. Y le dijo, esto no hay que hacerlo. Y fuera de eso defendió a sus discípulos. Listo, yo me entrego, pero déjenlos a ellos libres. Él lo primero que hizo como líder fue corregir a su discípulo. En cambio, usted ve aquí a otro líder, que es Anás, y en lugar de corregir a este alguacil cuando le dio la bofetada a Jesús, se quedó callado y no dijo nada, como dándole el beneplácito, bien, eso es lo que hay que hacer por esta gente. ¿Ve la diferencia? El uno es el jefe, el que maltrata, y el Anás. El verdadero líder es Jesús, el que orienta y disipula a sus seguidores, como a Pedro.
Qué diferencia tan enorme de criterio. Y esto nos enseña a los que somos líderes en la casa, a los padres, cómo lo hacemos con nuestros hijos, al estilo Anás o al estilo Jesús, porque hay las mismas situaciones. El uno está dirigiendo a los suyos, sus alguaciles y soldados, y el resto de sacerdotes, Jesús dirigiendo a sus discípulos. Es más, Jesús aquí no le respondió la pregunta completa que le hizo a Anás, porque le dijo, cuénteme de sus discípulos y de su enseñanza. Él solo se centró en la enseñanza, en la doctrina, y no habló de sus discípulos porque él no habla mal de sus discípulos y los defiende, no los quiso involucrar para que no los fueran a buscar y a arrestar y a pasar por lo que él iba a pasar. Por amor hizo eso y se quedó allá. Solo él respondió la mitad de la pregunta, la de la doctrina. Oh, qué líder, qué amor, qué entrega, qué convicción, qué criterio, qué personalidad la que nos enseña y nos da ejemplo. Por eso te damos gracias, Señor, porque esto sigue siendo válido en nuestros días. Precioso Jesús, qué enseñanza la que nos da. Pregúntales a los que han oído que la gente, yo no voy a hablar de mí, que la gente hable de mí, si soy realmente un buen testimonio de enseñanza, de amor, de criterio, de convicción. Gracias, Rey, por tus explicaciones. En tu nombre, Jesús. Gracias.